Y lo que es considerado por algunos como la mayor fiesta del trabajo fue lanzado oficialmente. Estamos hablando de la Expoferia de Mariano Roque Alonso, que abrirá sus puertas a partir del 12 al 27 de julio próximo. Con atractivos nacionales e internacionales, esta expoferia contará con la presencia de expositores, especialmente en lo que hace al mundo del agronegocio. Este 2014, en su edición número 33, y como cada año, durante 2 semanas estarán en exhibición lo mejor de la ganadería, industria, agricultura, comercios y servicios, además de la edición número 69 de la Exposición Nacional de Ganadería. De esta manera, la fiesta, la alegría y la mejor muestra de trabajo vuelve al campo ferial de la Asociación Rural del Paraguay. Y como todos los eventos que se organizan en el Paraguay y la producción, ustedes vieron que en los últimos tiempos nuestra producción del país todos los años sorprende con crecimiento. Nosotros creemos que lo mismo vamos a tener en la Expo, va a haber un crecimiento más y muchísima gente. En la noche de este martes, los organizadores presentaron la agenda completa que se vivirá del 12 al 27 de julio próximo. Entre ellos, destacan los atractivos internacionales, así como los destacados shows nacionales. Está prevista la presentación de grupos internacionales. También se tendrán jornadas de shows extremos, la Expo 1000, una exposición militar que exhibirá en el ruedo central todas las destrezas de las diferentes armas militares y, por supuesto, la exitosa orquesta de instrumentos reciclados de Cateura, que deslumbró en escenarios internacionales, no podía faltar. Incluso la vía de comunicación está mejorada, porque antes teníamos un cuello de botella en ese famoso túnel que se inauguró ahora en Semidey y facilita mucho el tránsito. O sea que todo está dado para que sea un gran éxito. Los precios generales para este año en cuanto a las entradas serán de 18.000 guaraníes, mientras que los niños menores de 12 años no pagarán. Los estudiantes podrán ingresar sin abonar el precio de la entrada los días lunes y martes de la primera semana, así como los lunes a miércoles de la segunda semana, presentando previamente en los colegios una nota y el acompañamiento de un adulto responsable.